Hola, mis queridos oyentes. Soy Luna y bienvenidos nuevamente a esta noche de historias que desafían la lógica del mundo conocido. Esta noche nos adentraremos en un misterio que habita en la frontera entre lo físico y lo imposible, la isla que desaparece al amanecer. Un relato que cuestiona la naturaleza misma de la realidad, donde el tiempo y el espacio no obedecen las leyes que creemos conocer. Lo que me fascina profundamente de esta historia es su capacidad de transformar lo cotidiano en lo extraordinario. No es simplemente sobre una isla que desaparece, es sobre cómo el ser humano responde ante lo inexplicable, cómo intentamos racionalizar aquello que desafía toda razón. En nuestro mundo moderno, tan obsesionado con la certeza y la verificación, hay algo profundamente necesario en recordar que aún existen misterios que no pueden ser resueltos mediante instrumentos o fórmulas. Algunos secretos permanecen porque necesitan permanecer. Esta narrativa se arraiga en la tradición literaria de lo fantástico, esa particular corriente que permite que lo imposible coexista con lo ordinario sin necesidad de explicación. Es una reflexión sobre la obsesión, la amistad y lo que estamos dispuestos a sacrificar por la verdad. Permítanme invitarlos a un lugar donde la brújula no funciona correctamente, donde el horizonte desafía la perspectiva, donde el mar guarda secretos que las cartas náuticas nunca podrán cartografiar. Imaginen el movimiento constante del agua, el olor salado del océano, la luz que cambia constantemente sobre las olas. Sientan la incertidumbre de no saber qué es verdad y qué es ilusión, esa suspensión entre lo racional y lo mágico. Porque lo que está a punto de escuchar no es una aventura ordinaria, sino una interrogación sobre los límites de lo posible. Que comience el viaje hacia lo imposible. La isla que desaparece al amanecer. Un relato de obsesión, misterio y la naturaleza de la realidad. Durante 30 años, Capitán Rodrigo Venegas navegó los mares del Atlántico sin incidente notable. Era un marinero de la vieja estirpe, de esos que leen el cielo como otros leen libros, cuya compañera interior era más confiable que cualquier instrumento. Su reputación era de un hombre de buen juicio, escéptico respecto a las supersticiones que abarcaban las aguas, indiferente ante las historias de marineros que hablaban de islas fantasma y luces espectrales. Fue durante el 31º año cuando todo cambió. Navegaba hacia Lisboa con un cargamento de especias cuando la tormenta lo sorprendió. No era una tormenta ordinaria. Era el tipo de tempestad que los marineros antiguos describían como si tuviera una voluntad propia, como si el océano mismo hubiera decidido expulsar cualquier cosa que flotara sobre su superficie. Durante 16 horas, Rodrigo luchó contra el mar, sus hombres en la cubierta asegurando lo que podía ser asegurado, mientras él permanecía en el timón, sus manos endurecidas por décadas de trabajo, buscando mantener control sobre lo incontrolable. Cuando finalmente el cielo se despejó, Rodrigo se dio cuenta de que la tormenta lo había arrastrado completamente fuera de curso. Su brújula indicaba direcciones contradictorias. Sus cálculos astronómicos, que se suponían que debían ser precisos, mostraban posiciones imposibles. Estaba perdido, lo que para un marinero de su experiencia era casi inconcebible.
Fue entonces cuando la isla apareció. Surgió de la niebla como si hubiera estado allí todo el tiempo, esperando a ser visto. Era pequeña, rocosa, cubierta de vegetación que no correspondía a ninguna zona del océano donde Rodrigo sabía que se encontraba. Había pinos, árboles de tierra firme creciendo en el suelo rocoso. Había fuentes de agua dulce visibles desde la distancia. Era imposible que existiera, y sin embargo, allí estaba. Rodrigo ancló a cierta distancia y envió un bote a explorar. Sus hombres regresaron con descripciones que lo perturbaron profundamente. La isla no solo existía, contenía ruinas. No ruinas antiguas erosionadas por el tiempo, sino ruinas que parecían recientes. Había estructuras de piedra, lo que podría haber sido una casa, lo que podría haber sido un faro. Todo mostraba signos de abandono reciente, como si sus ocupantes hubieran partido recientemente, dejando atrás solo las evidencias de su estancia. Rodrigo desembarcó personalmente. Era un acto que violaba cada protocolo de su experiencia marinera, pero algo lo empujaba forward. Necesitaba entender. Necesitaba comprender qué era este lugar que su brújula se negaba a registrar, que sus cartas náuticas no mostraban. Pasó la noche en la isla. Durmió bajo los árboles imposibles, respirando aire que parecía demasiado dulce, demasiado puro para ser real. A su alrededor oía sonidos que no podía identificar completamente, susurros que podrían ser viento entre las rocas o podrían ser voces. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrar a través de la vegetación, Rodrigo decidió regresar a su barco. Fue entonces cuando vio algo que le hizo detenerse completamente. En la arena, donde sabía con certeza que no había nada la noche anterior, había una botella. Era de cristal antiguo y contenía un rollo de papel. Con manos que temblaban ligeramente, Rodrigo abrió la botella y extrajo el papel. La escritura era clara, hermosa y aterradora en su implicación. Si lees esto, significa que has encontrado la isla, lo que significa que es demasiado tarde. La isla existe solo en la noche. Al amanecer, desaparece. Desaparece completamente, llevándose todo lo que está en ella. No intentes quedarte, no intentes probar nada, solo vete. Vete y olvida que esto sucedió, porque si regresas, si intentas comprenderlo, serás atrapado cuando la isla desaparezca. Y lo que sucede a aquellos que están en la isla cuando desaparece es algo que no puedo describir, algo que mi mente se niega a procesar completamente. El mensaje no estaba firmado, pero la letra era de un hombre educado, alguien acostumbrado a la escritura formal. No era la escritura de un marinero ordinario. Rodrigo corrió hacia la costa. El sol estaba apenas levantándose, pero ya algo estaba sucediendo. La isla estaba cambiando. Los árboles se volvían translúcidos. Las rocas parecían menos sólidas. Era como si todo estuviera siendo absorbido por la luz misma del amanecer, como si el mundo diurno no pudiera tolerarla. Alcanzó su bote en el momento exacto en que la isla se desvaneció completamente. No se hundió, no se disolvió gradualmente, simplemente dejó de existir. Un segundo estaba allí, sólida, palpable, real, y al siguiente había desaparecido.
dejando únicamente el agua del océano donde una isla había estado momentos antes. Rodrigo fue levantado a bordo del barco por sus hombres, quienes habían presenciado el evento con mezcla de horror y desconcierto. Él tenía la botella, tenía el mensaje, tenía la prueba de que algo imposible había sucedido, pero sabía que nadie lo creería. Durante los siguientes 3 años, Rodrigo intentó vivir una vida normal. Regresó a Lisboa, entregó su cargamento, intentó continuar su trabajo de marinero como si nada hubiera cambiado. Pero algo en él estaba roto. Cada noche revisaba sus cartas náuticas, intentando ubicar exactamente dónde había ocurrido el evento. Estudiaba los registros de otras tormentas, otras desapariciones inexplicables en el océano. Comenzó a acumular historias de marineros que hablaban de islas vistas solo una vez, de lugares que aparecían en la niebla y desaparecían sin dejar rastro. Fue durante esta búsqueda obsesiva cuando Rodrigo conoció a Mateo, un joven cartógrafo con ojos curiosos y una mente que rechazaba las explicaciones fáciles. Rodrigo le mostró la botella, el mensaje, sus notas, de 3 años de investigación. Y para su sorpresa, Mateo no lo desestimó como loco. He escuchado historias similares, dijo Mateo, examinando cuidadosamente el mensaje. No aquí en Europa, sino en otras culturas, otros océanos. Historias de lugares que existen fuera del tiempo normal, que responden a leyes diferentes a las nuestras. Historias que siempre se descartan como mitología, como superstición. Pero, ¿y si no lo fueran? Y así comenzó una obsesión compartida. Rodrigo y Mateo pasaban horas, noches completas, estudiando, planificando, intentando determinar la lógica que gobernaba la aparición de la isla. ¿Era temporal? ¿Obedecía a ciclos lunares? ¿Había condiciones específicas que permitían que existiera en el mundo físico? Pasaron 2 años más. Rodrigo envejecía, pero su determinación no menguaba. Mateo se volvía más obsesionado, sus ojos adquiriendo ese brillo particular de alguien que ha visto más allá del velo de lo ordinario. Finalmente, después de años de cálculos, creyeron haber descubierto el patrón. Cada 7 años, en la misma época en que la tormenta original había ocurrido, la isla debería reaparecer. Y esta vez, Rodrigo estaría preparado. Cuando la noche llegó, Rodrigo y Mateo estaban en una pequeña embarcación, navegando hacia las coordenadas que habían calculado. La niebla era densa. El mar estaba tranquilo de una manera que parecía anormal. Y entonces, tal como Rodrigo recordaba, la isla emergió de la oscuridad. Pero esta vez, algo era diferente. La isla no estaba vacía. En el centro, donde antes solo había ruinas, había una luz constante, pulsante, que parecía estar esperándolos. Mateo se movió para bajar del bote, pero Rodrigo lo detuvo. No sabemos qué es eso, dijo Rodrigo, su voz reflejando una incertidumbre que no había expresado antes. Exactamente, respondió Mateo, sus ojos brillando con esa obsesión que Rodrigo había visto crecer durante años. Por eso debemos saber. Mateo desembarcó, caminó hacia la luz. Rodrigo lo vio acercarse, vio cuando la luz lo envolvió completamente, vio cuando Mateo se volvió incapaz de ver, absorbido por la luminosidad. Y entonces el amanecer llegó. Rodrigo no esperó. Remó de regreso a su barco mayor, remó como nunca había remado, con los pulmones ardiendo y las manos sangrando. Vio en el reflejo del agua cómo la isla desaparecía nuevamente. Vio cómo Mateo desaparecía con ella,
atrapado en ese momento de transición entre la noche y el día, entre la realidad y algo que no tenía nombre. Regresó a Lisboa solo. Guardó el secreto durante los años que le quedaban, pero dejó en su testamento una carta dirigida a alguien que pudiera leerla con mente abierta. Y en esa carta describió todo: la isla, el mensaje original, su obsesión compartida con Mateo, la desaparición final. La carta terminaba así: he aprendido que hay misterios en este mundo que no están destinados a ser resueltos. Hay preguntas cuya búsqueda de respuesta es más peligrosa que la ignorancia. La isla existe porque necesita existir, en ese espacio entre la noche y el día, en ese lugar donde la realidad es maleable. Y aquellos que son absorbidos por esa luz, quizá encuentren las respuestas que el mundo ordinario nunca les podría proporcionar. O quizá descubran que algunas preguntas no tienen respuestas, que simplemente son preguntas, eternamente en la oscuridad. Y así concluye nuestro viaje a La isla que desaparece al amanecer, mis queridos oyentes. Una historia sobre la obsesión, sobre los límites de lo conocido y sobre lo que sucede cuando cruzamos esos límites deliberadamente. La isla sigue existiendo en algún lugar del océano, en la noche. Y la pregunta que permanece es: ¿qué es peor? ¿Nunca encontrar las respuestas que buscamos o encontrarlas y descubrir que eran imposibles de comprender? Hasta nuestra próxima noche de misterio. Que la niebla mantenga sus secretos.